¿Qué pasa, Peña? ¿Cómo está eso? Espero que todo vaya muy bien, que estéis pasando un sábado grandioso con vuestros amigos, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Me presento como siempre, soy el gran maestro español Pepe Cuenca y como todos sabéis, acaba de empezar el primero de los 4 torneos que compone la serie de los Grand Prix de la FIDE. Esa serie de torneos que van a dar 2 plazas para el torneo de candidatos. Es decir, los 2 primeros clasificados después de la serie Grand Prix tendrán acceso a jugar el torneo candidatos en 2018. Ese torneo en el que se enfrenta a una serie de jugadores y que el ganador de dicho evento tendrá derecho a enfrentarse a Magnus Carlsen, al actual campeón del mundo, por el título mundial. Así que imaginaros lo importante de estos eventos. Hay que decir que son 4 torneos en los que cada jugador va a participar en 3. Y el primero de ellos ha dado comienzo en los Emiratos Árabes Unidos, en Sharjah. Y como aliciente tenemos al gran maestro español y número 1, Paco Vallejo, participando en esta serie Grand Prix. Así que esto se va a poner muy picante, mucha salsa. Y ¿yo qué estoy haciendo aquí? Estaréis preguntando, ¿ha venido el feo este solo a decirnos que esto ha empezado? No, no, vamos a comentar las partidas del día. Por supuesto, vamos a hacerle siempre un seguimiento especial a Paco Vallejo. Y además vamos a comentar la mejor partida del día a nuestro juicio. Así que bueno, hoy tengo que deciros que vamos a echarle un vistazo a la partida entre Paco Vallejo y Mamediarov. Y después a un partidón que ha tenido lugar entre Ding Liren, el jugador chino de los mejores del mundo, y Richard Rapport, uno de los jugadores que da más espectáculo con diferencia en el circuito de la élite. Así que sin más, nos ponemos a ver la partida de Paco Vallejo, que ha sido corta, pero muy interesante en cuanto a ideas de apertura y medio juego. Así que vamos allá. Paco Vallejo decide abrir con caballo F3, a lo que Mamediarov responde con D5, jugada natural ocupando el centro. Paco decide fianchetarse con G3 para seguir con alfil G2, enroque corto, etc. C6 por parte de las negras, alfil G2 y alfil G4, ¿no? Este tipo de estructura en las que el negro va a poner su peón posteriormente en E6 y en los que es interesante colocar al alfil fuera de la cadena de peones. Como podéis ver, si el alfil se queda en C8, no va a poder salir casi nunca, ¿verdad? No tiene diagonales y por tanto se queda tristecito ahí, pasándolo un poco mal. ¿Cuál es uno de los pequeños inconvenientes de desarrollar el alfil por G4? Va a ser el punto B7, que va a ser vulnerable en muchas ocasiones. Cuando un peón se sitúa en C4, la dama viene a B3, las negras van a tener algún leve problema para defender dicho peón de B7. Paco continúa con D4 ocupando el centro, caballo D7 por parte de las negras y C4. Hasta aquí todo muy normal. Enroque también era posible, por supuesto, pero bueno, todo esto se ha jugado un porrón de veces. E6 por parte de Mamediarov y dama B6, dama B3, como decimos, por parte de Paco Vallejo, ya poniendo... preguntando al negro qué quiere hacer con su vida, qué quiere hacer con el peón de B7. Normalmente B6 no es una jugada que el negro quiera hacer, ya que tras algunos cambios en D5 posteriormente, las casillas blancas van a quedar muy débiles. El negro casi nunca va a poder retomar del peón de C porque esta diagonal va a quedar muy débil y no es una cosa que las negras quieran hacer. Además tampoco quieren defender con torre B8, ya que normalmente viene alfil F4 y esa torre es expulsada de nuevo con la consiguiente pérdida del peón de B7. Por tanto, la reacción típica de las negras ante este dama B3 es normalmente la jugada dama B6, ofreciendo el cambio de dama. Dama C8 es una jugada pasiva que se puede realizar, pero tras enroque de la blanca alfil F4 y cuando una torre acabe en C1, las negras van a seguir con problemas con esa dama. Por tanto, dama B6, la jugada que emplea Mamediarov, rápidamente ofreciendo el cambio de dama. Aquí hay que decir que las blancas casi nunca comen dama en B6. ¿Por qué? Porque esto solamente mejora la estructura de peones del negro. Además de que ahora el peón de C4 está atacado y como podéis ver en esta posición las negras no tienen ningún tipo de problema. Es más, a mí quizá incluso me gustan un poquito más. Tienen planes con B5, existe cierta presión sobre el peón de A en la columna, ¿verdad? Y una posición muy sana. Por eso ambos bandos aquí se miden aquí, pim pam, se escapan por allí, se escapan por acá, gancho de izquierda a derecha y esperan a ver quién es el bando que cambia dama o cómo se fuerza ese cambio de dama. Como vais a ver ahora, las blancas pueden tratar de forzarlo. Paco Vallejo se enroca, caballo GF6, jugada de desarrollo y Carlitos viene a preguntarle a la dama de B6 qué quiere hacer con su vida. Como digo, está una jugada que ahora está preguntando a la dama qué quiere hacer, es decir,
tiene que seguir defendiendo el peón de B7. Si viene dama C7, viene alfil F4 con un tiento. Dama por B3 es posible, que en la partida no se empleó. A por B3, este tipo de estructuras son muy típicos, ¿vale? En este tipo de posiciones, donde las blancas normalmente van a reforzar el peón de C5 con B4. Y si el negro le deja, pues existe alguna idea con tratar de jugar B5 y crear problemas en el flanco de dama, ¿vale? La única reacción de la negra aquí normalmente es la jugada E5, que de momento está bien controlada por las blancas. Así que esta posición yo diría que es bastante más cómoda de jugar para las blancas. B4, caballo C3, alfil F4, si nos dejan B5, ¿verdad? H3, G4, etcétera. Pues parece un poquito más cómodo para las blancas. Digamos, por ejemplo, alfil E7, B4, enroque, caballo y alfil F4. Esta posición es a la que me refería. Mamediaro decide jugar dama 6, una jugada muy interesante que evita el cambio de damas, defiende el peón de B7 y las negras se preparan para romper con B6, aprovechando que las blancas no pueden reforzar el peón de C5 rápidamente. Hasta aquí Paco en esta posición decide jugar alfil F4. Caballo C3 era lo más empleado con diferencia en esta posición, pero alfil F4 es una jugada muy natural de desarrollo, ¿verdad? Y aquí donde viene la novedad de Mamediarov, que parece ser una jugada un pelín dudosa. Ahora vamos a tratar de explicar por qué. Las negras tienen dos rupturas, como decimos, ¿no? La jugada B6 o la jugada E5. Son las dos rupturas que parecen más lógicas en esta posición. Como vemos, la jugada E5 es casi imposible de realizar. ¿Por qué? Porque tenemos 7427 piezas, coma 2 controlando esa casilla, así que va a ser muy difícil de realizar. Por tanto, la ruptura B6 parece necesaria. Y parece ser que es necesario realizarlo ya. ¿Por qué? Ahora vamos a ver qué pasa tras alfil E7. Las negras podían haber jugado B6, que de hecho ya se jugó en una partida, peón por, caballo C3, y la posición es muy interesante. ¿Qué es lo que pasa tras alfil E7? Ahora Paco juega una jugada muy fina, que es la jugada torre C1, que es una jugada que no es tan fácil de realizar. ¿Por qué? No es una jugada tan natural, ¿verdad? La jugada aquí, que si estamos jugando una rápida de 3+2, ¿verdad? De blitz, se nos va a todos caballo C3, ¿no? Defendiendo el peón. Bueno, había que decir, para aquellos que estéis empezando, que el peón de... en esta posición el peón de E2 es incomestible porque el blanco está atacando el peón de B7, que es mucho más importante. Entonces, aquí, tras torre C1, ahora esto dificulta enormemente la jugada B6, ¿verdad? Ya que tras C por B6, el peón de C6, el peón Carlitos queda atacado, ¿verdad? Y muere en combate. Entonces las negras van a tener muy complicado romper en B6. Y ya parece ser que tras este torre C1 muy fino de Paco Vallejo, yo diría que la posición blanca es bastante más cómoda. Las negras jugaron en enroque, quizá torre C8 era interesante también para tratar precisamente de romper con B6 rápido. Pero jugaron enroque corto y ahora otra jugada muy fina de Paco, alfil F1. Fijaros que se da cuenta que esta dama tiene problemas tremendos aquí. ¿Por qué? Sobre todo porque las negras no pueden jugar B6 y tampoco la dama se puede mover a A5. ¿Por qué? Porque el peón de B7 cae. La torre nunca puede venir a F8 debido a la acción de este alfil maravilloso aquí, galáctico. Es un alfil galactiquísimo, ese alfil de F4, ¿verdad? Es un Zidane de los alfiles, un Zidane de los diablillos. Y las negras tienen problemas ya realmente, ¿no? Por ejemplo, tras B6, como decimos, para liberarse, peón por y torre por C6, las blancas simplemente ganan un peón de más. La otra jugada, que parece aquí natural, es dama B5, ¿no? Es decir, bueno, voy a tratar de cambiar dama. Pero es que tras la jugada dama por B5, C por B5 y caballo B2, las blancas tienen una posición bastante más cómoda. Por ejemplo, tras torre FC8 para evitar C6, simplemente H3 y vamos a ganar ese alfil, que no tiene salida. E3, atacamos en B5 y tras A6, caballo H4, ganamos la pareja de alfiles y la posición de la blanca es mucho más cómoda, ¿verdad? Existen maniobras posteriores como caballo B3, caballo A5, ¿verdad? Incluso simplemente con la pareja de alfiles tratar de romper con E4, con algún F3, E4, nos confiere cierta ventaja, ¿verdad? Entonces, tras alfil F1 realmente ya era complicado. Además que se amenazan algunas maniobras como alfil D2 y luego E4 y la dama no tiene realmente casilla. Mamediaro jugó caballo H5 en esta posición y Paco realizó la jugada más humana, que es alfil D2, que controla además la casilla 5, es decir, esta dama prácticamente no tiene movilidad. Era muy interesante en esta posición la jugada alfil G5. Fijaros que tras alfil por G5, caballo por G5... alfil por E2 no se puede. ¿Por qué? Aquí hay ataque doble. Seguro que más de uno ya lo ha visto en su casa. Vamos a ver si alguien me dice la jugada aquí que gana. Dama C2, ataca en E2, ataca en H7 con mate, con tomate. Por tanto, ese peón es incomestible. Y la clave es que ahora tras caballo F6 viene E4
Ganancia de tiempo ya que atacamos la dama. El negro está forzado a jugar alfil E2. Dama 5 pierde el peón rápidamente, ¿verdad? Con dama por B7. O todavía no lo pierde, ¿vale? Por dama por B7 porque vendría torre B8 y la dama queda encerrada. Pero simplemente podemos jugar E5, ¿verdad? E5 en esta posición ganando muchísimo espacio y posteriormente podemos tratar de comer ese peón o por lo menos tenemos una ventaja de espacio muy considerable, ¿verdad? Pero bueno, aquí las negras deben jugar alfil E2 como digo y tras E5, alfil por torre por F1, caballo 8, dama C2 atacando en H7, forzando a G6, caballo B2, como podéis ver, solo el blanco puede estar mejor en esta posición, ¿no? Con una ligera ventaja bastante interesante. Paco jugó alfil D2, que por otra parte es la jugada más natural, ¿no? Ahora el blanco se prepara para jugar H3, quizá E4 y preguntarle a esa dama de B5 qué quiere hacer con su vida. Mamediaro juega B6 y aquí entramos en un lío bastante brutal. Es decir, ahora, ¿qué pasa, no? Si uno puede pensar, oye, Pepe, no me habías contado antes no sé cuántas milongas, me habías dicho que el negro no podía jugar B6 por C por B6 y el peón caldito está tocado. La idea de Mamediarov era muy interesante. Era sacrificar un peón momentáneamente. Tras la jugada C por B6, las negras no comen en B6 ni de peón ni de dama porque tras el cambio el peón de C6 cae. Sin embargo, querían jugar C5, aprovechando que las blancas han jugado una serie de jugadas no de desarrollo, es decir, pues no han sacado el caballo, no han traído la otra torre a la acción y como podéis ver las negras van a ganar un contrajuego muy interesante a cambio de debido al desarrollo de piezas que tienen. Tienen todas las piezas menores desarrolladas, tienen las torres dispuestas a ocupar las columnas abiertas, ¿verdad? Y la ventaja del contrajuego es muy claro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí una jugada como B por A7, dama por A7, ya vienen jugadas del negro, están presionando D4, viene la otra torre a B8, es como un Volga, pero parece que mejorado, ¿verdad? Por ejemplo, las blancas podían jugar E4 atacando esa dama, y tras C4, dama E3, aquí hay posición muy compleja, caballo F6, caballo C3, y alfil por F3, peón por E4, caballo por dama por B6, la posición es compleja, ¿verdad? Así que yo entiendo que las blancas aquí decidieran no capturar en B6, ¿vale? Las negras parece que ganan mucho contrajuego con ese C5. Paco juega H3 y las negras están forzadas a capturar en F3. Es decir, hemos ganado la pareja de alfiles momentáneamente, pero uno de los problemas es que nuestra estructura de peones va a quedar dañada. Sería ideal si pudiéramos capturar de dama, ¿verdad? En F3 y luego seguir jugando. Entonces eso sí que sería una ventaja muy interesante, ¿no? Dama F3... Las negras pueden jugar caballo F6 y, bueno, peón por... las negras pueden comer de dama, por ejemplo, incluso de torre, interesante. Pero de dama, seguido de C5 también parece que, como digo, aunque tengamos pareja de alfiles, las negras rápidamente tienen un juego muy interesante. Además, el punto E4 también está para saltar con el caballo, etc. Entonces Paco decide capturar de peón, como digo... para ganar un tiempo sobre la dama de A6, pero como podemos ver la estructura de peones ha quedado un poco dañada y el negro está todavía muy sólido. Fijaros cómo es muy difícil penetrar en este tipo de posiciones. Alfil por F3, E por F3, dama B7 y F4, aprovechando que las negras todavía no pueden capturar ya que la dama de B7 está indefensa. Mamediaro decide jugar G6, una jugada muy lógica que defiende este caballo de G7 y que le permite reagruparse vía G7, E8, vía G7, F5, ¿verdad? Alfil E3, mejoramos las piezas, nos planeamos para desarrollar el caballo vía D2, caballo G7, caballo D2, y aquí torre FB8 era interesante, donde tras C por B6 a por B6, no sé quién está mejor, pero yo si me tengo que quedar con un bando, me gusta ligeramente un poco el negro. ¿Por qué? Tenemos pareja de alfiles, pero la estructura de peones del blanco es bastante inferior a la del negro y el alfil de E3 choca con sus propias piezas. El negro tiene algunas rupturas interesantes con C5, aprovechando que si las blancas comen quedaría un peón pasado. Y bueno, también existe la jugada caballo F5, si las blancas juegan G4 el punto F4 quedará débil. Me parece un pelín más fácil de jugar con las piezas negras, pero para gustos los colores, ¿verdad? La máquina dice que es más o menos igualdad. Sin embargo, tras caballo E2, las negras juegan A5, que es otra jugada que más o menos fuerza a la captura en B6. Pero ¿qué pasa? Que ahora las negras, al capturar en B6, las negras no pueden retomar de peón de A. Ahora las negras están amenazando a 4, seguido de B por C5. Porque, por ejemplo, si las blancas hacen alguna jugada estúpida, no sé, como alfil G2, pues, por ejemplo, a 4, ya las negras, las blancas sí se retiran a D3, B por C5, es claramente un jugadón. Y si dama B4, torre FB8 y a la siguiente B por C5. Por eso, tras A5, Paco come en B6, A4,
y dama C3, dama C3, atacando en C6, por lo que las negras deben jugar torre FC8 defendiendo el peoncito, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es la clave? Una buena jugada de Paco que le permite otra vez conseguir una buena posición B4, ¿vale? Las negras está claro que quieren jugar dama por B6, presionar en B2 y jugar C5 en el futuro si es posible. Además viene caballo F5, parece que todas las piezas negras empiezan a coordinar. Pero tras tras B4, fuerza prácticamente a la negra a comer en B3. ¿Por qué? Porque si no la casilla C5 va a ser ya la ruptura C5 no va a existir en la vida, ¿verdad? Y las blancas van a estar muy felices. Tienen controlada la única reacción de las negras, pueden pensar incluso en optar por ventaja. Entonces las negras, como digo, en esta posición deciden jugar A por B3, A por B3, torre por A1, dama por A1 por parte de Paco, torre A8, dama C3, torre C8 y se acordaron tabla, ¿vale? En esta posición. Es verdad que las blancas tienen pareja de alfiles, pero como os digo, la estructura de peones es bastante peor. Además que las piezas negras tienen casillas muy interesantes para su caballo. El peón de B6 va a caer a la siguiente jugada. Las negras pueden reaccionar con C5 en ciertas posiciones, pero además tienen la casilla F5, tienen maniobras con caballo E8, caballo D6, así que la posición es ligeramente quizás superior a las blancas, pero ni mucho menos clara. Y en esta posición se decidió acordar tabla. Así que nada, nosotros le mandamos aquí muchísimo ánimo a Paco Vallejo en esta aventura, en este torneo durísimo, y esperamos verlo en la siguiente partida con negra ahí luchando como un jabato y tratando de arañar el punto entero. Ya sabéis que podéis seguir todas las partidas en Chess24. Ahora vamos a ver otro partidón que ha tenido lugar entre Ding Liren, voy a decir Ding Liren y Richard Rapport. Richie para los amigos, el de la fragoneta, el Hakuna Matata del ajedrez, el del espíritu alegre, el que juega cualquier mierda en la apertura y luego te revienta. Ese Richard Rapport, uno de los jugadores que dan más espectáculo con diferencia. Tengo que decir que esta ha sido una partida decidida. No voy a dar el resultado aquí para que aquellos que no queráis saberlo, pues lo vayáis descubriendo sobre la partida. Ding Liren, el jugador chino, un super top mundial también. Y vamos ya a empezar a ver qué ha pasado en las 64 casillas. D4 por parte de Ding Liren, C4, caballo F6, C4, E6, caballo F3 y B6. Entramos de lleno en la India de dama. Podéis ver, por ejemplo, alguna serie en Chess24 que el niño Antón ha grabado. Es una de las aperturas que la élite, que los jugadores de élite emplean con más frecuencia, ¿verdad? Debido a su solidez. Por ejemplo, Karjakin es también uno de los grandes especialistas mundiales. Y aquí Ding Liren opta por la jugada G3, el fianchetto, que es una de las más empleadas contra la India de dama. Alfil B7, alfil G2 y aquí alfil B4. Una jugada también muy teórica. Alfil E7 es la principal también, enroque, caballo C3, caballo E4, alfil D2 y alfil F6. Esto vimos precisamente una partida ante Aronian y Rapport hace escasamente unos días. De hecho, está comentada también en YouTube, y en Chess24 y en todos lados, ¿verdad? Aquí, allí y al este, al oeste. Aquí es donde vimos que Aronian empleó una nueva idea de apertura que es la jugada alfil E1, ¿vale? Así que les recomiendo para aquellos que os guste este tipo de partidas que le echéis un vistazo a esa partida comentada también. Tras alfil G2, las negras juegan alfil B4 jaque, alfil D2 y aquí muchísimas posibilidades. Alfil E7 de vuelta, alfil por D2, dama E7, pero en la partida se jugó A5, que es una de las más empleadas también. La idea ¿cuál es? Por supuesto, si el blanco cambia, ahora el caballo no tiene su casilla ideal C3 y las negras además han ganado una columna extra para presionar sobre el peón de A2. Las negras suelen seguir con enroque y C5 y no tienen ningún problema en estas posiciones. Por eso las blancas no suelen comer, juegan enroque corto y enroque corto, y ahora una idea muy típica también en este tipo de posiciones, también de las ninzo-indias. Es decir, cuando las blancas se han enrocado, ahora tienen la posibilidad de quitar, o bien cuando el caballo está en C3 o un alfil en D2, de quitarlo para poner en ciertos problemas al alfil de B4. Es decir, a ese alfil está pintando menos que el Divi en un concierto de Rastafari, ¿no? Con sus melenas o de heavy metal, todos moviendo la melena, el Divi que va a mover, ¿no? Pues fijaros que ese alfil en B4 pinta muy poco ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora no tiene ningún objetivo y básicamente solo se puede meter en problemas. Por ejemplo, una jugada como torre 8 que podría parecer normal, alguno que quiera hacerse el listillo para llevar al alfil F8, cuidado que te mete en C5, ¡boom! ¡Boom! Y ahora ese alfil no sale de ahí porque a la siguiente viene A3. Y prácticamente el negro está ya en serios problemas, ¿verdad?
Es por eso que las negras deciden jugar alfil E7, o sea, esa jugada tiene un motivo, es decir, uno puede ver alfil B4, alfil E7, alguien que esté empezando y dice, oye, ¿por qué mueve el alfil dos veces? Pues ahí podéis ver un motivo, ese alfil en B4 pinta poco y tras una jugada como C5 puede quedar atrapado, ¿vale? Las blancas continúan con caballo C3, por supuesto el alfil no está en B4, ahora continuamos. Y una de las ideas de las blancas no es solo controlar la casilla E4, sino que además, si el negro hace algo como D6, pretendemos jugar D5. Esto es muy típico para eliminar la acción de este alfil, que por ejemplo tras E5 la posición se cierra, el alfil se retira, el alfil este normalmente pertenece mucho más a esta diagonal y en B7 está totalmente bloqueado. ¡Ay! Entonces, tras caballo C3, la reacción típica de la negra es jugar caballo E4, ¿vale? A lo que las blancas, ahora D5, pues obviamente el caballo de C3 nos comen y nos revienta la estructura de peones. Las blancas aquí han empleado todo tipo de jugadas. La más típica, bueno, pues torre C1, dama C2, caballo por E4 y aquí casi una novedad, la jugada dama D3 por parte de Diliren. Yo solo he encontrado una partida en mi base de datos. Tras caballo por C3 como se jugó en la partida, si dama por C3 hay muchísimas partidas, ya que este dama D3 transpone a la línea con dama C2. Dama C2, caballo por C3, dama por C3, hay muchísimas partidas. Pero aquí, sin embargo, Dim decide capturar de peón de B. Y es que puede haber una ligera ventaja con respecto a la línea de dama C2 si las blancas deciden capturar con C3. ¿Cuál es? Que la dama está defendiendo ya el peón de C4, que es el punto más vulnerable con diferencia de las blancas en este tipo de estructuras. Como sabéis, las blancas gozan de un buen espacio en el centro, pero por supuesto también tienen un punto débil que es en punto C4, que las negras van a tratar de atacar como sea, con uñas y dientes, con palos, con perros, con todo atacan ese peón Carlito, ¿verdad? Hay que decir que ya aquí hay ciertos trucos en la posición. Por ejemplo, si el negro juega caballo A6, ¿vale? Que puede parecer lógica para desarrollar, no quiero sacarlo por C6 porque me meten D5, pues entonces hay trucos ya con caballo G5, mirando en H7 y mirando en B7. Es verdad que las negras no pierden de inmediato, tras alfil por torre A7, dame, toma, pim, pam, pum, toma la casito, pero fijaros que esta torre ahí, ¿qué está haciendo, no? Menos futuro que el Fari en la NBA. Por ello, las negras jugaron dama C8 en esta posición. Richie Rapport, Hakuna Matata, el de la fragoneta, juega dama C8 para defender el diablillo de B7. Ahora, por supuesto, si caballo G5 no hay problema, ¿no? Ya que el alfil de B7 está defendido. Dingliren decide emplear E4. Bueno, jugada lógica, ocupando el centro. Las blancas parecen que tienen mucho centro. D6, torre F1, lógica defendiendo, caballo D7 y torre a D1, las torres al centro. Y ahora Rapport emplea una maniobra muy interesante, que es la jugada A4. Esta jugada le da una casilla extra a esta torre por donde activarse, que es la casilla A5. Esta torre ahí parece que no hace mucho, pero apoya el posible avance E5 de las negras, ¿vale? Que parece ahora mismo que es difícil de realizar debido a que las blancas controlan con 3 y las negras solo con 2. Entonces, tras torre A5, E5, una opción extra de las negras que les serviría para ganar un poquito de espacio porque se están medio ahogando ahí en esta posición, ¿verdad? H4 por parte de Dingliren. En estas posiciones, las blancas normalmente tratan de crear algún tipo de problema en el flanco de rey, ya que hay pocas piezas, y las negras tratan de buscar cómo atacar las debilidades del blanco, por ejemplo ese peón C4, torre A5, y ahora una jugada que me gustó mucho de Dingliren. Las negras pueden estar amenazando jugar E5 en ciertas posiciones, alfil C1 jugada profiláctica, que además ahora la casilla A3 también es interesante, donde mira por esta diagonal. Ahora, por ejemplo, la jugada E5, que parece muy lógica, alfil H3 es muy molesta. Fijaros qué diagonal más preciosa, más interesante para ese diablillo de H3. Ahora las negras están en problemas. Si dama de 8, alfil A3, fijaros qué dos cuchillos tenemos aquí. Se amenaza D por E5 muchísimas líneas, sobre todo alfil B4 seguido de D por E5, expulsando primero a esa torre y luego D por E5, y el negro puede perder una pieza como se descuide. Por eso tras alfil C1 las negras jugaron torre 8, esperando un poco, caballo H2 por parte de Dingliren, que se da cuenta de una cosa muy interesante, es decir, si las negras en algún momento los peones van a estar en D5 y en E5, fijaros que este caballo puede reagruparse vía E3 para mirar la casilla F5. Dama 8, las negras miran con la maquinilla de afeitar en la gran diagonal, caballo F1 y caballo F6. El negro sigue poniendo presión sobre el peón D4. Las blancas, hartas de esa presión, juegan D5, ganando un poquito de espacio en el centro. Y también aprovechando que ahora la jugada E5, vendría el caballo E3 y la casilla F5 es muy golosa, ¿verdad?
Por eso, tras D5, las negras deciden jugar alfil F8, manteniendo un poco la tensión central, todavía no cediendo la casilla F5. Las blancas continúan con caballo E3, el caballo al centro, y quizá era muy interesante alfil A3 primero, en vista de lo que sucede en la partida, en vista de que las negras deciden jugar A3, ahora dejando este alfil sin diagonal. Pero aquí viene Dingliren con todo, lanza al Facundo, él sabe las cosas importantes de la vida y las blancas se lanzan en tromba al ataque sobre el rey negro aquí. Rapport juega torre A4, mirando al peón de C4, que se ha dado cuenta que la torre en A5 ya había cumplido su función, poco va a presionar el peón de D5, que está defendido por casi todas las piezas del blanco, ¿verdad? Y busca otro objetivo que el peón de C4, es decir, atar al caballo de E3 a ese peón de C4. Y ahora E5 por parte de Dingliren que viene. Las negras tienen que jugar caballo D7 directamente, no pueden comer, porque ahora al abrirse la columna D, caballo no es posible por D por E6 y el caballo va a quedar indefenso. Por eso juegan caballo D7 directamente, H5 por parte de Dingliren y caballo C5. Lógica también, el caballo ha encontrado otra casilla, ataca a la dama ganando un tiempo. Dama F1, una jugada también lógica que defiende el alfil de G2. Y hay que decir que las negras nunca pueden ganar el peón de 5, como parece, porque comemos de potro, está todo bien defendido. Y ahora, cuidado porque la posición negra se puede caer. Estamos atacando en C7, ¿verdad? El punto F7 está muy débil. Hay algunas descubiertas interesantes como el negro se ponga tonto. Y por eso las negras deciden jugar H6. Paran el avance del peón de H y le dan un pequeño aire a ese rey negro. Las blancas juegan torre D4, también juega lógica, reforzando el peón de C4 y dama 5 por parte de Richard Rapport. Alfil D2, defendiendo el peoncito de C3, por supuesto, y Richard decide comer en D5. La máquina le gusta mantenerse quieto, decía jugar como torre B8, creo que estaba poniendo la máquina, que un humano es difícilmente realizar, o también dama 8 de vuelta, pero Richard Rapport no se puede quedar quieto y hace E por D5. Caballo por D5, jugada lógica, que ataca el peón de C7. Y ahora C6. Ese peón hay que defenderlo y la negra juega en C6. Hay que decir que si caballo C7, que uno podría pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si caballo C7? Te quito, te ataco la torre y cuando la muevas, ¡bum! Me como en D6 y tengo peón de más. ¿Y qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu careto, Pepe? No, aquí hay una jugada intermierda que es D por E5. Y ahora cuando se capture, porque la torre D4 también está colgada, entonces torre 7 y el caballo no sale. Así que cuidadín, cuidadín con lo que hacemos. Por eso tras C6 las blancas jugaron caballo B4 y las negras juegan dama A8, ya que el peón de C6 está colgando. Tras lo que el blanco juega E por D6. Parece que está consiguiendo ventaja aquí Dingliren, ¿verdad? Ha conseguido ganar un peón. Las negras juegan torre D8 y ahora mete aquí un F5 brutal. Richard Dingliren, perdón. Tras torre por D6, bueno, las blancas pueden capturar en D6 y quizá jugar F6 aquí, ¿no? F6 aquí y parece, fijaros que la torre está completamente desplazada de la acción, ¿no? Ahora se ven los grandes problemas de las negras, que este rey va a quedar medio en pelota aquí. Y, ¿qué pasa? Pues que las negras tienen que impedir F6 a toda costa. Por eso juegan caballo D7. Viene aquí rápidamente Richard Rapport que bloquea el peón de D6. Trata de evitar F6 y C5 es una amenaza. Y aquí había un bombazo por parte de Dingliren. Una jugada muy potente que se le escapa. Y es que ¿cuántas veces lo hemos dicho? Si estamos en una posición complicada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Repasar variantes? No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pensar adecuadamente. Que tenemos que buscar golpes tácticos. No. ¿En qué hay que hacer? Hay que confiar en el Facum. F6 era la jugada brutal que tenían aquí las blancas. Aprovechando, sí, caballo por F6, que parece la única razonable. Bombazo en H6. Caballo por H5. Zasca, alfil G5. Toca en D8. Y si torre por D6, que parece que está ganando un peón, dame, toma y G4. Fijaros qué jugada más elegante para dejar al caballo prácticamente sin opciones. Si caballo F6, comemos todo con un ataque mortal. Si caballo G3, dama D3 con ataque doble. Y las negras están medio tiesas aquí. En la partida se jugó otra jugada muy humana, que es torre D3. Torre D3, una jugada profiláctica contra el C5 que amenazaban las blancas ganando piezas, ¿verdad? Haciéndonos unos calzones en B4 y en D4. Esto permite a las negras rápidamente bloquear con caballo F6 y atacar sobre el peón de D6. Las blancas juegan alfil F4 defendiendo el peón, ¿vale? Hay que decir que caballo por H5 no funciona por D7
Y ahora sí, caballo por F4, dama por F4, donde las blancas tienen demasiadas buenas piezas. Esta torre está en la ruina, ¿verdad? Esta torre no sirve ni para pienso, para los cerdos, ni para estar escondida sirve esa torre. Viene dama C7, ¿verdad? El peón de B6, el peón de C6, muchísimas debilidades, sobre todo este peón incrustado en la yugular, ¿no? Por ello, las negras juegan torre A5, ¿no? Una maniobra para tocar el peón de F5. Hay que decir que aquí la buena jugada era dama F2 para contraatacar mirando el peón de B6. Y si torre C5, bueno, la posición seguía compleja, pero las blancas estaban con ventaja. Hay que decir aquí que Dingliren juega dama F3 y pensando que va a ganar el peón de C6. Si viene C6, pues las blancas pueden jugar varias jugadas, pero por ejemplo caballo D5, caballo C6 parecen lógicas, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí simplemente Rapport captura en F5 y Dingliren juega confiado caballo por C6, ¿vale? Pero cómo huele de mal, ¿no? Cómo huele de mal esta clavada. Fijaros que todas las piezas blancas están clavadas. El alfil, el caballo, ¿verdad? La dama está en F3 en una posición horrible. Y aquí viene un bombazo por parte del Richie, del de la fragoneta. ¿Cuál es la jugada que gana aquí? A ver si alguien la ve en la casa. O la voy a dejar 5 o 10 segundos aquí mientras muevo la cabeza un poco, yo qué sé. Muevo la cabeza un poco. Pues aquí viene el bombazo de Richard Rapport. ¡Bum! ¡Ratatatata! Torre por D6. Aprovechando que el alfil no puede capturar. Y tras torre por D6, alfil por D6. Fijaros que las negras tienen peones iguales, pero las blancas tienen todo absolutamente clavado. Es decir, no se pueden mover. Si torre 2, por ejemplo, pues las negras simplemente cambian absolutamente todo y después comen en F4 con peón de más y todos los peones blancos son débiles. En la partida se jugó caballo E7 y tras alfil por E7, alfil por B7, dama por B7, perdón, dame, jaque previo, toma, pim, pam, alfil por E7, caballo por H5, las blancas están casi para abandonar. Vamos a comer en F4, vamos a tener 3 peones pasados y tras torre 8, alfil F8, las negras abandonaron, las blancas abandonaron, perdón, ya que alfil E4 no sirve por caballo por G3 y caballo por E4. Y si no va a venir caballo por F4 la siguiente, lo que indica que las negras van a ganar la partida gracias a esos 3 peones pasados que tienen, ¿no? Prácticamente de más. Así que, bueno, esta ha sido la primera ronda del Grand Prix. Creo que ha habido partidas muy interesantes. Hay que decir que solo ha habido 3 partidas decididas, las que han conseguido ganar Adams, Bachela Graf y Rapport, si no me equivoco. Así que ya sabéis, mañana tenemos la acción otra vez a partir de las 12 del mediodía, hora de Madrid. Podréis seguir toda la acción y además, por supuesto, por la noche tendremos la partida del día comentada por el Menda. Así que nada, os espero a todos en el siguiente vídeo. Un abrazo y que paséis un buen sábado y no os paséis que luego pasa lo que pasa. Venga, chao, sed bueno. Hasta luego. Ay, 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 ay.